¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y eso es lo de hoy en temas económicos. Y como al parecer lo de hoy es la polémica que se está dando entre la presidencia de la República y un comunicador por temas totalmente absurdos, cuando lo que más nos preocupa no es ver qué sucedió hace 15 años con Florán Cassés, sino saber qué es lo que pasa con la aplicación de las vacunas hoy en día. Pero la verdad es que es un tema que da para dar y regalar y que por sí mismo va a ocupar litros y litros de tinta. En lo de hoy queremos irnos por otro tema que es mucho más del orden económico y al cual no le falta morbo. ¿Quién es quién entre los ricos más ricos de México? Y esto viene a colación porque Forbes, la revista norteamericana, como cada año ya actualizó su listado de las personas más ricas de México o las fortunas más grandes de México, para no personalizarlo. En general, la revista está hablando de un conglomerado de 36 fortunas que entre ellas poseen en conjunto 171.490 millones de dólares. Y que en este caso, a diferencia de lo que podríamos esperar de acuerdo a la teoría económica o de lo que se ve en otros países en el mundo, pues no necesariamente los magnates mexicanos son aquellos o aquellas que tienen esta gran capacidad de innovación, que han tomado riesgos, que son innovadores, que han sabido satisfacer al mercado de una manera en la que nadie más lo había hecho, o que han logrado dar satisfactores que nadie más había logrado, y que esa es la razón de ser y lo que consolida sus fortunas. Aquí, desafortunadamente, lo que vemos es mucho más esta lógica del capitalismo de cuates. Y es que tan solo basta comparar los más ricos de los Estados Unidos, donde podemos encontrar desde luego a Jeff Bezos, que con Amazon encontró este mecanismo para poder satisfacer la demanda del consumidor como nadie lo había logrado consolidar. Podemos encontrar figuras como puede ser el caso de Elon Musk con el tema de Tesla y esta innovación tecnológica que le permitió consolidar como nadie más el tema del vehículo eléctrico. Tenemos temas como el de Warren Buffett, el famoso oráculo de Omaha, que como nadie más en el mundo sabe leer los intríngulis de los mercados financieros y sacar provecho de ellos. Insisto, en todos y cada uno de ellos, o en la gran mayoría, puedes encontrar esas características personales que les ha permitido ser de las personas más ricas del mundo. En el cambio, cuando vemos el top 10 que tenemos en México, lo que se observa son una cantidad de fortunas que de alguna u otra manera, en algún momento en el tiempo, han consolidado y han apalancado su crecimiento económico en algún favor, en alguna concesión, en algo donde ha tenido que intervenir directamente el gobierno federal. Y esa intervención se ha dado, pues no por sus bellas caras, sino más bien por cuestiones que tienen que ver mucho más con algún tipo de relación patrimonial, familiar o literalmente de cuates, que los ha hecho ser beneficiarios de esa concesión en ese momento en el tiempo. Y en este sentido tenemos en primer lugar, y de manera yo sé que poco sorprendente, ya es digamos que uno de los obligados en este tipo de listados, el hombre más rico, la fortuna más fuerte de México sigue siendo la del ingeniero Carlos Slim Helú, quien a sus 81 años tiene una fortuna equivalente a 55.930 millones de dólares y que logró que su fortuna aumentara un 7.4 respecto al año pasado. Segundo lugar tenemos, con un crecimiento muy importante a sus 67 años, a Germán Larrea. Germán Larrea, que consolida una fortuna para este 2021 de 27.110 millones de dólares, con un crecimiento respecto a lo que tenía el año pasado del 146.5%. En este sentido, el tercer lugar lo ocupa el que posiblemente sea el más polémico integrante de esta lista, porque me parece quien mejor representa en esta administración esta lógica del capitalismo de cuates, porque ha sido beneficiario en muchos sentidos de su cercanía con el presidente López Obrador, y es ni más ni menos que Ricardo Salinas Pliego, que en sus 65 años se ubica como la tercera fortuna más importante de México, con un estimado de 12.520 millones de dólares, con un crecimiento respecto al año pasado del 7%. Cuarto lugar, a sus 89 años, Alberto Bayeres, con una fortuna de 10.480 millones de dólares y un crecimiento respecto al año pasado del 63.8%. Y eso que no quieren a los itamitas. Quinto lugar, Juan Francisco Beckman Vidal, 80 años, con 7.180 millones de dólares en el sector totalmente dedicado al consumo. Posteriormente tenemos a la primera mujer en esta lista, María Asunción Aramburu-Zabala, que tiene una fortuna calculada en 5.630 millones de dólares y que aumentó únicamente el 1.1% respecto al 2020.
Posteriormente tenemos a la familia Aranjo, que está en el sector minorista en las inversiones, viendo una lana importante en todo lo que tiene que ver con Grupo Cifra y Walmart. Ellos tienen una fortuna calculada en 4.300 millones de dólares, que no tuvo cambio respecto al año pasado. Posteriormente viene la familia Serviche Motul, ellos que son los dueños de Bimbo, que tienen una fortuna calculada en 3.590 millones de dólares y que tuvo un crecimiento del 38.1% respecto al 2020. Posteriormente viene Antonio del Valle, que con el grupo Caluz, donde está Orbia, Elementia y desde luego el brazo financiero, que es B por Más, se calcula que a sus 82 años ha acumulado una fortuna que ronda por ahí de los 3.010 millones de dólares, con un crecimiento del 0.3% respecto al año pasado. Y esta lista de las 10 fortunas más importantes de México cierra con la familia Robinson Burs, que está en el sector de alimentos y telecomunicaciones, y que para este 2021 consolidan una fortuna equivalente a los 3.000 millones de dólares, con un crecimiento del 16.7% respecto al 2020. Estos son, digamos, que las 10 fortunas, los 10 magnates, las 10 riquezas más fuertes de México. En cuántas de ellas vemos este famoso capitalismo de cuates y en cuántas de ellas tenemos que reconocer esta capacidad de innovar y de ofrecer lo que nadie más había ofrecido al mercado.